Muy buenas tardes. Veo solo ahí conectado uno. Ojalá pues pronto se conecten más. No hay clases. Muy buenas tardes, estimados dos alumnos que se han conectado. Espero que se conecten el resto de compañeros, alumnos y alumnas. Hoy tendremos a bien el curso de Derecho Laboral 1, código FG 043, semana 7, tema contrato individual de trabajo, sus elementos, requisitos, la clasificación y marco legal del contrato individual de trabajo. Catedrático Lic. Freddy René Tenas Muñoz. Veamos el objetivo de la clase. El objetivo de la clase de hoy es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala tenga conocimiento sobre la institución del derecho de trabajo denominado contrato individual de trabajo, alcances, efectos, requisitos y normas jurídicas. En sí, ¿qué es la relación laboral? Dice que la relación laboral es el vínculo económico jurídico que existe entre un patrono y un trabajador. Desde el momento en que el trabajador empieza a prestar esos servicios al patrono en relación de dependencia, es decir, ese vínculo es económico jurídico porque existe un contrato y donde se van a estipular pues cláusulas donde el trabajador y el patrón tendrán una relación económica jurídica, ¿verdad? Y esta empieza cuando el trabajador pues empieza a prestar sus servicios al patrono por cuestión de dependencia, ¿va? El patrono tiene la obligación de pagar el salario o sueldo al trabajador. Este salario es un elemento muy especial dentro del contrato individual de trabajo, toda vez de que si hay un contrato de trabajo, pues también tiene que haber un salario para el trabajador. Trabajador es la obligación de prestar sus servicios personalmente. También esta prestación de servicios es un elemento muy importante dentro del contrato individual de trabajo, toda vez que también obliga al trabajador a prestar sus servicios al patrón. El contrato individual de trabajo, pues lo tenemos contenido en el artículo 18 del Código Laboral. Y si ustedes, compañeros, pues tienen a su mano el Código Laboral, veamos el artículo 18 del Código Laboral, el cual habla del contrato individual de trabajo. Y dice que, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona trabajador, o sea, una persona llamada trabajador, queda obligada a prestar sus servicios a otra persona llamada patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. En este artículo pues encontramos que es un contrato individual de trabajo. Y si lo ponemos a analizar, este artículo conlleva 5 elementos muy importantes del contrato individual de trabajo, como lo es el vínculo jurídico, económico jurídico, la prestación de un trabajo,
de un servicio bajo dependencia, ¿verdad? Continuada y dirección inmediata o delegada, a cambio de una retribución, a cambio de un salario, ¿va? Ahí tenemos varios elementos del contrato de trabajo. Vamos a hacer un paréntesis ahí y vamos a continuar con la explicación del contrato de trabajo individual, ¿va? Y dice, contrato de trabajo es una figura jurídica muy fundamental, ¿verdad? El contrato de trabajo pues es una figura jurídica fundamental, ya que en él se plasman obligaciones y derechos tanto del trabajador como de el patrono. Y dice que es una figura jurídica fundamental en el trabajo del derecho de trabajo, que constituye la raíz de su origen y la raíz de su existencia como disciplina jurídica autónoma, ¿verdad? El contrato de trabajo individual, pues su raíz la tiene en el derecho laboral. A raíz de eso, pues nace el contrato individual de trabajo, ¿va? Y como ya leímos el artículo 18, pues vamos a hablar de que esta definición anterior es sin lugar a dudas la más acertada a la figura del contrato individual de trabajo, pues incluye inicialmente dos elementos preponderantes en la relación de trabajo que son, o sea, en el contrato individual de trabajo pues existen dos elementos muy importantes, preponderantes, o sea, de mucha importancia, y estos son A, el aspecto meramente jurídico, connotado con la suscripción del documento por en virtud del enlace que existe entre ambas partes, surgen ciertos derechos y obligaciones recíprocas, que en caso de incumplimiento se puede exigir judicialmente ese incumplimiento. Es decir, cuando nace en la vida jurídica un contrato individual de trabajo, por medio de un documento, las dos partes quedan obligadas a cumplir con este contrato individual de trabajo. Con alguna de ellos que no lo cumpla, pues se puede exigir judicialmente ese cumplimiento. Es decir, si el patrón no incumple con lo pactado en el contrato individual de trabajo, el trabajador puede exigir, puede denunciar judicialmente al patrono para que se lleve a cabo el cumplimiento del contrato individual de trabajo. El segundo aspecto preponderante o importante o esencial dentro del contrato individual de trabajo es el aspecto económico, el cual consiste en que el patrono y el trabajador están entrelazados en virtud de que cada uno de ellos puede exigirle a otro una contraprestación que le representa un beneficio económico, ¿verdad? Entonces, en el contrato individual de trabajo, pues, se da esta situación en que se tiene que establecer un aspecto económico, toda vez de que el patrono, al contratar a un trabajador, lógicamente, pues, él, si le presta un servicio de trabajo, pues, tendrá que pagarle un salario por la prestación de sus servicios al trabajador. Y cuando hablamos de contraprestación es porque si el patrono paga un salario, el trabajador pues presta un servicio al patrono, ¿verdad? Esos son los dos aspectos bastante importantes del contrato individual de trabajo, ¿va? Uno que es meramente jurídico y el otro que es un aspecto económico, ¿va? También hablemos de elementos del contrato de trabajo. Y dice que dentro de los elementos del contrato de trabajo está los servicios personales, ¿verdad? Son muy personalizados los servicios que debe prestar un trabajador. Y dice, realizar una obra personalmente. Este elemento del contrato de trabajo consiste en que el trabajador se compromete a que él personalmente realizará el servicio pactado a la obra pactada, sin que exista la posibilidad de ser sustituido por otra persona. Es decir, cuando se suscribe que el trabajador va a prestar un servicio, debe ser de manera personal, ¿verdad? Realizar la obra o el trabajo que se pacte con el patrón, ¿verdad? Sin que exista la posibilidad de ser sustituido por otra persona, ¿va? Se pacta en el contrato individual de trabajo que esta persona va a realizar el trabajo. No puede ser sustituido por otra persona porque ya está establecido en el contrato laboral de trabajo
de que es la persona contratada dentro del contrato de trabajo que va a realizar el trabajo pactado al cual se comprometió el trabajador, ¿verdad? Otro elemento del contrato de trabajo es dependencia continuada. Este es otro elemento del contrato de trabajo. Consiste en que para poder prestar sus servicios, el trabajador necesita obligatoriamente de la estructura de la empresa, del patrono. Es decir, el patrono le tiene que proveer los instrumentos, herramientas, maquinaria, equipo, utensilios para poder realizar su trabajo. Entonces, como bien se dijo, pues el trabajador para prestar sus servicios necesita que el patrón pues le ponga a la vista o en sus manos la estructura de la empresa, y el patrono tiene que dar al trabajador los utensilios, las herramientas, la maquinaria necesaria para que se pueda desempeñar dentro de su trabajo, ¿va? Para que los pueda utilizar y desempeñarse dentro del trabajo que está prestando al servicio del patrono, y que también eso pues quedó plasmado en el contrato individual de trabajo. Otro elemento de trabajo dice que debe haber una dirección, ¿verdad? Este consiste en que todo lo relacionado con el servicio que el trabajador se comprometió a prestarle al patrono, el patrono puede darle instrucciones u órdenes al trabajador sobre qué debe realizar y cómo lo debe de realizar. La dirección puede ser inmediata o delegada. Es inmediata cuando las instrucciones y las órdenes las da el patrono. Es delegada cuando el patrono encomienda a un representante, a un administrador, para que dé las órdenes o las instrucciones de trabajo en el cual tiene que desempeñarse el trabajador, ¿verdad? Entonces, ese es lo que en sí es el elemento de dirección, ¿va? ¿Quién dirige, va? ¿Quién da las directrices? ¿Quién da las instrucciones? ¿Quién da las órdenes? Y en este caso, pues es el patrón. Si en dado caso el patrón, pues no estuviera personalmente para dar estas directrices, él delega a una persona, llámese representante legal, administrador, y este será, en lugar del patrono, quien dará las instrucciones al trabajador para que él deba realizar su trabajo conforme ellos lo soliciten, ¿verdad? Otro elemento de retribución. Este último elemento consiste en que a cambio de prestar sus servicios el trabajador, el patrono pues tendrá que pagarle un salario. Eso se llama elemento de retribución, el cual es muy importante porque si el trabajador pues necesita un trabajo para subsistir, para sostenimiento de su familia, pues lógicamente pues tendrá que recibir un salario, a lo cual pues está obligado el patrono a otorgarlo conforme a la prestación de su trabajo. Otros elementos propios del contrato individual de trabajo, y en este caso también vamos a leer características o vamos a explicar las características, pero dice que también hay elementos propios del trabajo, por ejemplo, la estabilidad, ¿verdad? En el contrato individual de trabajo, pues debe el patrón ofrecer estabilidad laboral al trabajador, y o sea que le debe garantizar la durabilidad o permanencia en su trabajo, ¿verdad? Y dice que este elemento persigue garantizar la durabilidad de los contratos de trabajo y su presencia en el contrato. Determina la existencia del principio de definitividad, ¿verdad? O sea que en el contrato se plasma y el patrono pues tendrá que respetar la existencia del contrato de trabajo para garantizarle al trabajador la durabilidad dentro del trabajo, ¿verdad? Entonces estamos claros en el sentido de que el patrono debe de garantizar al trabajador la durabilidad dentro de su trabajo, ¿eh? En cuanto a la estabilidad laboral, ¿verdad? También tenemos otro elemento bastante importante, ¿va? Y diría yo que es específico, ¿va? Debe de haber una subordinación, ¿verdad? Plasmada dentro del contrato laboral de trabajo, ¿verdad? Contrato individual de trabajo. Y este consiste en que el trabajador
es subordinado del patrono, ¿verdad? Y no obstante, se debe que el Código de Trabajo guatemalteco regula únicamente relaciones de trabajo subordinado, llamado dirección o dependencia, es el que determina la existencia del contrato de trabajo, pues a él se debe que exista una línea de mando que cree la necesaria relación de dependencia entre el trabajador y el patrono. Necesariamente tiene que haber una subordinación, una dependencia entre el trabajador y el patrono, ¿va? Es necesario esta relación entre patrono y trabajador, que exista una subordinación, vaya, aquí en este caso el subordinado sería el trabajador, ¿verdad? Porque es el patrono el que da las directrices, da las órdenes, da las instrucciones de cómo realizar el trabajo. Entonces, en este caso, el trabajador pasa a ser una persona subordinada del patrono. Y este es otro elemento bastante importante en el medio del contrato individual de trabajo, ¿verdad? Hay otro elemento importante y dice ausencia de riesgo. Y no es más que la responsabilidad que tiene el patrono de la realización del trabajo. Pues si algo sale mal o sale bien, la única responsabilidad la tiene el patrono. No obstante que el trabajador realiza el trabajo, queda exento de toda responsabilidad si el trabajo pues no se da como se debe, porque él sigue las directrices, ¿verdad? Sigue las órdenes del patrono. Entonces, el único responsable, si algo sale mal dentro del trabajo, será el patrono. Por eso se llama ausencia de riesgo. Quiere decir que el trabajador no tiene responsabilidad de cualquier situación que pase o que salga mal dentro del trabajo, toda vez que es el patrono quien está dando las direcciones de cómo hacer el trabajo, ¿verdad? Entonces sería ese otro elemento muy importante, la ausencia de riesgo. El trabajador no tiene responsabilidad de algo que no salga bien dentro del trabajo, más si la tiene el patrono, pues él es el responsable porque él dirige el trabajo, ¿verdad? Y también existe otro elemento importante que es el de profesionalidad. Este elemento tiene como finalidad la tecnificación de la mano de obra del trabajador. Regularmente se da en muy poca situación en el medio laboral, ¿verdad? Pero sí, en las empresas, pues, hoy en día, pues, se interesan porque a su empresa llegan técnicos, que llegan profesionales que se pueden desempeñar dentro de su trabajo bien, ¿verdad? Entonces existe también el elemento de profesionalidad. Existen también elementos materiales o reales del contrato individual de trabajo. ¿Y por qué reales y materiales? Porque es aquello, todo, lo material es todo aquello que se ve, ¿verdad? Lo real es todo lo que se ve. Y aquí vamos a hablar de varios elementos materiales o reales del contrato individual de trabajo. Por ejemplo, el pago. El pago es algo que se ve, ¿verdad? Y el pago se recibe a cambio de una prestación de un servicio laboral, ¿verdad? Entonces, dice que la obligación principal que dentro de la relación de trabajo tiene el patrono de entregar como contraprestación de servicio el pago de la remuneración salarial al trabajador, ¿verdad? Como ya lo expliqué, es una obligación del patrono al recibir una prestación de trabajo por parte del trabajador, pues darle una remuneración, pagarle un salario al trabajador por haberse desempeñado dentro de su empresa realizando un trabajo. Por eso mismo, el pago es un elemento material y real y muy importante dentro del contrato individual de trabajo, ¿verdad? Otro elemento importante es la prestación de servicios. Este elemento es muy importante porque el trabajador se obliga en el contrato individual de trabajo a prestarle un servicio al patrono, ¿verdad? Es decir, en el contrato individual de trabajo debe quedar escrito de que el trabajador va a prestar un servicio al patrono para desempeñar su trabajo encomendado por el patrono, ¿verdad? Entonces, es otro elemento real, porque se va a ver el producto del trabajo del trabajador para el beneficio de la empresa del patrono, ¿va? Características del contrato de trabajo. Y dice que el contrato de trabajo es consensual. ¿Por qué?
porque se perfecciona por el simple consentimiento de las partes, ¿verdad? O sea, en un contrato siempre van a haber dos partes o más partes, ¿va? Y se consensúa el contrato de trabajo individual cuando las partes dan su consentimiento de realizar el contrato y dar las estipulaciones que contiene el contrato de acuerdo a ambas partes, ¿va? Es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Porque primero porque participan dos personas o porque da derechos y obligaciones, ¿verdad? Da derechos y da obligaciones, tanto para el patrono y tanto para el trabajador, ¿verdad? Se obliga, va, el patrono y tanto se obliga también el trabajador. También el trabajador tiene derechos y como también los tiene el patrono, por eso es bilateral. Otra característica del derecho individual de trabajo es que es oneroso. Tiene la finalidad lucrativa por utilidad que ambas partes persiguen, ¿verdad? Uno porque trabaja, espera recibir un pago y el empresario o el patrono pues espera que del producto del trabajo de este trabajador pues la empresa se beneficie y salga adelante en lo que es la situación económica de ella. De ahí que sea conmutativo. Aunque en la determinación del salario puede darse la situación que exista una parte cierta y la otra aleatoria, ¿va? Es nominativo. El contrato individual de trabajo es nominativo por su designación. Regla general, existe un solo nombre, contrato de trabajo, ¿verdad? Es general, forma típica de perfeccionar el contrato a través de la simple prestación de los servicios sin que para ello pueda existir la suscripción de documento alguno, ¿verdad? Es especial el contrato individual de trabajo también, es otra característica del contrato individual de trabajo. Y dice que consiste en la suscripción del contrato y el inicio simultáneo de la relación de trabajo y la suscripción del documento, aunque se pacte que la relación de trabajo iniciará posteriormente. O sea, dice que se suscribe el contrato y el inicio simultáneo de la relación de trabajo y la suscripción del documento, aunque se pacte que la relación de trabajo iniciará posteriormente. O sea, se puede realizar el contrato individual de trabajo, aunque la relación no inicie en ese momento laboral, ¿va? No inicia en ese momento en que se suscribe el contrato, ¿verdad? Porque la relación de trabajo inicia con la práctica, con el momento de que el trabajador se va a desempeñar en su trabajo, no en el momento en que se suscribe el contrato, ¿verdad? Otras características de la relación laboral, y estas las vimos en el artículo 18 del Código Trabajo. Cuando leímos el artículo 18 al principio, les expliqué que esta contenía varios elementos del contrato individual de trabajo. Y entre ellos tenemos el vínculo económico jurídico. También tenemos el trabajador presta sus servicios personalmente o ejecuta una obra personalmente. También tenemos la bajo la dependencia continuada del patrono. Estas son características. Otras, ¿va? Bajo la dirección inmediata o delegada del patrono. Y también otra característica es a cambio de una retribución. ¿Qué es el vínculo jurídico económico o el vínculo económico jurídico? Y significa que entre patrón y trabajador existe una relación en que ambos persiguen beneficios económicos. Y dicha relación se encuentra regulada por normas jurídicas que establecen los derechos y obligaciones de cada uno de ellos. Entonces, se explica de que tanto el patrono como el trabajador buscan un beneficio económico, ¿va? Dentro de la relación de trabajo, ¿verdad? Y dicha relación se encuentra regulada por normas jurídicas, ¿va? O sea, hay un vínculo económico, pero este vínculo económico pues se norma, ¿va? Se norma jurídicamente, ¿verdad? Para establecer derechos y obligaciones de cada uno de ellos, tanto del trabajador como del patrono, ¿va? Dice que el trabajador presta sus servicios personalmente o ejecuta una obra personalmente. Consiste en que la relación laboral implica que únicamente el trabajador puede prestarle los servicios pactados al patrono sin que no exista la posibilidad de que otra persona preste los servicios por cuenta de él. En el contrato individual de trabajo se establece o se estableció que la persona contratada será el único que puede desempeñar o prestar sus servicios al patrono
ya que él quedó comprometido a prestar ese servicio y no puede ser otra persona más que él, ¿va? El otro elemento o la otra característica del contrato individual de trabajo es el siguiente. Bajo la dependencia continuada del trabajador, dice, el patrono debe proporcionarle al trabajador todo lo necesario, como son los útiles, herramientas, utensilios, materiales, para realizar lo convenido. O sea, lo convenido en el contrato individual de trabajo, pues, para que lo pueda desempeñar, para que pueda prestar su servicio el trabajador, pues el patrono tiene la obligación de darle útiles, ¿va? Instrumentos, materiales necesarios para realizar el trabajo convenido, ¿va? O sea, lo que se estableció en el contrato individual de trabajo. Otra característica es bajo la dirección inmediata o delegada del patrono. Consiste que el patrono puede darle al trabajador órdenes o instrucciones sobre qué servicios debe prestarle y el trabajador tiene obligación de acatar y seguir tales órdenes o instrucciones. Queda claro de que el patrono es el que va a dirigir el trabajo, él es el que va a las órdenes, él es el que va a las instrucciones y el trabajador solo será la persona que preste los servicios y realizará el trabajo indicado por el patrono, ¿verdad? Otra característica es a cambio de una remuneración, el pago o remuneración que el patrono hace al trabajador, ya que no puede ser gratuito, ¿verdad? El trabajo no puede ser gratuito y queda establecido en el contrato individual de trabajo de que el patrón pagará al trabajador un salario, hará un pago, una remuneración por el servicio prestado a la empresa o al patrono eh, y se le pagará un pago, un salario, ¿va? Salario. Bueno, esas serían las características que están inmersas en el artículo 18 del Código de Trabajo, ¿verdad? Si ustedes se tienen a leerlo, van a detectar que solo en ese artículo 18 hay 5 características del contrato individual de trabajo. Contrato. ¿Qué es el contrato? En el Código Civil, pues, entendemos de que el contrato es el acuerdo, ¿va? La voluntad de las partes o dar el consentimiento a las partes para realizar un contrato jurídico, ¿va? Entonces, vemos aquí que el contrato es un acuerdo de voluntades en virtud de lo cual se crea, se modifica o se renovan obligaciones, ¿va? En los contratos o bien se crea un contrato, un objeto o la materia en que va a versar el contrato, o se modifica también, o también puede renovarse el contenido del contrato individual de trabajo, ¿va? Contrato de trabajo, ya lo leímos, pero dice que es el vínculo económico jurídico mediante el cual una persona llamada trabajador queda obligada a prestar a otra llamada patrono sus servicios personales o a ejecutar una obra de forma personal, bajo la dependencia continuada, dirección inmediata o delegada del patrono, a cambio de una remuneración de cualquier clase o forma. ¿Cuándo inicia la relación laboral? ¿Cuándo inicia? Bueno, inicia, ya dijimos que no inicia con la simple suscripción de un contrato individual de trabajo. Ahí no inicia la relación de trabajo. La relación de trabajo es cuando yo, trabajador, llego a mi lugar de trabajo y inicio mis labores dentro del lugar o dentro de las directrices o dirección o órdenes que me da el patrono. Ahí es donde inició la relación de trabajo, no cuando se suscribe el contrato. La relación de trabajo se inicia cuando yo agarro la piocha y me pongo a hacer un hoyo o a hacer una excavación. Ahí ya empezó mi relación de trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí inicia la relación de trabajo. ¿Cuándo se perfecciona el contrato de trabajo? Y es lo que les decía. Desde el momento en que se inicia la relación laboral, o sea, desde que surge el vínculo económico jurídico entre ellas, ¿va? Entonces, cuando ya se perfecciona, es cuando ya iniciamos las labores dentro del trabajo que nos encomendaron y que nosotros nos comprometimos, pactamos en un contrato de trabajo a realizarlo, ¿va?
Efectos del contrato de trabajo. ¿Qué efectos contiene el contrato de trabajo? ¿Va? ¿A qué obliga? ¿Va? ¿A qué obliga? ¿Va? ¿Qué efectos contiene el contrato de trabajo individual? Y dice que obliga a todo lo que en él se pacte, o sea, obliga tanto al trabajador como al patrono a todo lo que dentro del contenido del contrato de trabajo se pacte, ¿va? Dice, las partes deben cumplir lo que han pactado, o sea, las partes, porque como se suscribió un contrato y los contratos son para que se cumplan, entonces están obligados, están comprometidos tanto patrono como trabajador a cumplir los pactos, lo convenido, lo que se comprometieron dentro del contrato individual de trabajo. 2. Obliga a todo lo que establece el Código de Trabajo. Es decir, no obstante, se hace un pacto o se comprometen ambos con determinadas estipulaciones dentro del contrato, también no solo estas estipulaciones, sino que obliga a cumplir con todo lo relacionado con el Código de Trabajo. Dice también, obliga a todo lo que establecen los convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, ¿va? Un contrato individual de trabajo obliga al trabajador y al patrono a respetar los convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, ¿verdad? 4. Obliga todo lo que se derive del contrato por la buena fe, la equidad, los usos y las costumbres locales. Es decir, que obliga a que se respete la buena fe, la equidad, los usos y las costumbres locales. Esa sería otra cuestión o otro efecto del contrato individual de trabajo, ¿eh? Y 5, para concluir los efectos del contrato individual de trabajo, obliga todo lo que establece cualquier otra ley del ordenamiento jurídico laboral vigente, ¿va? Pudiera ser de que existan otras leyes y que tienen que ser respetadas también tanto por el patrono como el trabajador, ya que el contrato individual de trabajo pues surte estos efectos, ¿va? Y para explicarles lo que hablamos de buena fe, la equidad, los usos y las costumbres locales, y dice que equidad, darle a cada quien lo que se merece, ¿va? Darle a cada quien, esa es la equidad, darle a cada quien lo que se merece. Buena fe, actuar sin intención de causar daño a otras personas. Costumbre, práctica reiterada en virtud que las personas piensan que es obligatorio. Artículo 2 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Ahí está contenido lo que es la costumbre, que es la práctica reiterada en virtud que las personas piensan que es obligatorio, ¿va? O sea que la costumbre se vuelve una ley, se vuelve obligación, ¿va? Y uso, pues, dice que es la práctica reiterada, pero la persona sabe que la realiza, pero que no es obligatorio, o sea que no es una ley, ¿va? No es una ley, ¿va? Uno realiza un acto, pero uno sabe de que si uno quiere lo cumple y si no, no va, porque no es obligatorio, ¿verdad? Ahora veamos las condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo, estas están contenidas en el artículo 20 del Código de Trabajo. Y dice, son aquellas circunstancias en las que el trabajador va a desempeñar lo convenido. Son aquellas circunstancias en que el trabajador va a desempeñar lo convenido. ¿Dónde? En el contrato individual de trabajo. Pues ahí se conviene qué condiciones, bajo qué circunstancias el trabajador va a desempeñar su labor, su trabajo, su prestación de servicio dentro del trabajo que se le otorgó por medio de un contrato individual de trabajo. Y dice, la materia objeto, que es qué va a desempeñar o servicio a prestar. Esa sería la materia o el objeto, ¿va? Dentro del contrato individual de trabajo. ¿Qué servicio va a prestar o qué trabajo va a desempeñar el trabajador? Segundo, forma o modo. ¿Cómo lo va a desempeñar? ¿De qué forma? ¿De qué modo lo va a desempeñar el trabajador? 3, tiempo de su realización. ¿Cuánto tiempo o horario va a estipular el contrato individual de trabajo
para que el trabajador preste sus servicios laborales, ¿verdad? Lugar de ejecución, ¿dónde? ¿Dónde será el lugar que va a prestar su servicio el trabajador? Puede ser en una finca, puede ser en una empresa que no esté aquí en Jutiapa, puede ser que esté en Guatemala, el trabajo puede ser en determinado lugar, ¿va? Retribución, porque recibe a cambio el trabajador un salario, ¿va? Esa es la retribución. El trabajador va a recibir un salario, va a devengar un salario, ¿va? Que el cual está obligado a pagar el patrono debido a que en el contrato individual de trabajo se estipuló que el trabajador va a obtener un salario aparte por su servicio de trabajo, ¿verdad? Dice que el contrato individual de trabajo no se puede alterar, ¿va? Salvo que las partes estén de acuerdo y no solo el salvo, ¿va? Que estén de acuerdo las partes, sino que también lo autorice el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? No puede alterarse salvo que haya acuerdo expreso entre las partes o que si lo autoriza el Ministerio de Trabajo, pero también puede estar de acuerdo el trabajador y el patrono, puede el Ministerio de Trabajo autorizarlo, pero siempre y cuando sea una justificación justa, ¿verdad? Y lo que no puede cambiar en una alteración del contrato individual de trabajo es la situación económica de la empresa, nunca menos del salario mínimo, ¿verdad? Eso no puede cambiar. Si en el contrato individual de trabajo ya se pactó que el trabajador va a ganar el salario mínimo, eso no se puede alterar, ¿verdad? Podrá alterarse siempre y cuando estén de acuerdo las partes o siempre que el Ministerio de Trabajo no autorice con causa justa cualquier otra situación menos el salario mínimo, ¿va? Actitudes que puede asumir el trabajador ante los cambios de condiciones de trabajo, ¿verdad? ¿Qué actitudes puede asumir el trabajador ante los cambios de condiciones de trabajo? Entonces, son varias las actitudes que puede asumir el trabajador cuando no se respetan las condiciones de trabajo. Y una de ellas es actitudes que puede asumir el trabajador ante los cambios de condiciones de trabajo, ¿verdad? Dice que el trabajador puede denunciar ante la inspección de trabajo para que sancionen al patrono. Cuando no se cumplan con las condiciones de trabajo, el trabajador puede tomar la actitud de presentarse ante la Inspección General de Trabajo y denunciar al patrono por no cumplir con las condiciones de trabajo establecidas dentro del contrato individual de trabajo. 2. Cuando el patrono incumple con las condiciones de trabajo, como que le está mandando un mensaje al trabajador, ¿va? Bueno, el trabajador puede tomar una actitud como de un despido indirecto, ¿va? Y dice, entonces denuncia ante inspección de trabajo para que sancione el patrono, darse por despedido en forma directa. Tendrá el Código de Trabajo cuando el trabajador sufra la pena de arresto mayor o se le imponga prisión correccional por sentencia ejecutoriada. O sea, se puede despedir al trabajador también cuando pues se sepa que pues el trabajador ha sufrido una pena de arresto, ¿verdad? O se le imponga prisión correccional por sentencia ejecutoriada, ¿va? Otra situación es que no se puede tolerar por necesidad el estar en un trabajo por necesidad, ¿verdad? Cuando no se han respetado las condiciones de trabajo, ¿verdad? Muchas veces el trabajador pues lo están pisoteando, lo están abusando de él y por necesidad se mantiene el trabajo, lo cual es ilegal, ¿va? El artículo 21 del Código de Trabajo lo establece, ¿va? Dice, si no se especifica, en otro punto dice, si no se especifica el servicio en el contrato, o sea, que en el servicio no se especificara qué va a hacer el trabajador dentro de su trabajo, dice que el trabajador únicamente se obliga hasta solamente lo que sea compatible con sus fuerzas, ¿verdad?
actitudes, estado o condición física y que sea del mismo género de trabajo, ¿verdad? O sea, que sea para, si el trabajo es para un varón, pues un varón, ¿va? Si es para una hembra, pues realizar los trabajos de una hembra, ¿va? De una mujer. Pero es hasta donde sus fuerzas le den, ¿va? Es hasta donde su estado físico pueda atender el trabajo que se le encomendó. O sea, se le encomendó, pero no se estipuló en el contrato individual de trabajo, ¿verdad? Entonces él va a hacer lo que pueda conforme su capacidad, sus actitudes o conforme su condición física o de género, ¿va? Esto está contemplado en el artículo 22 del Código de Trabajo. Garantías mínimas. Dice, establece que en todo contrato de trabajo deben estar incluidas todas las garantías mínimas que la ley señala. ¿Recuerdan ustedes de que en el Código de Trabajo pues se establecen garantías mínimas para el trabajador? De igual manera, en el artículo 102 de la Constitución Política de la República también se establecen los derechos mínimos del trabajador. Y dice que en todo contrato individual de trabajo pues debe quedar contemplado de que se van a respetar los derechos mínimos del trabajador, ¿verdad? Artículo 23 del Código de Trabajo. Sustitución patronal, este es otro punto, ¿ah? Cuando sucede de que el patrono es sustituido por otro patrono, esto no afecta los contratos de trabajo existentes en perjuicio del trabajador del anterior patrono, ¿va? El patrono sustituido queda solidariamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de disposiciones legales nacidas antes de la fecha de sustitución y hasta por el término de 6 meses. Es decir, el patrono anterior queda solidariamente responsable hasta por 6 meses con el nuevo patrono, ¿verdad? De los contratos que él realizó antes de ceder su empresa a otro patrono, ¿va? El artículo 24 lo vamos a leer en un momento, compañeros. Modalidades del contrato de trabajo. Estas las encontramos en el artículo 25 del Código de Trabajo. ¿Cuáles son las modalidades del contrato de trabajo? Artículo 25 del Código de Trabajo. Dice que una de las modalidades es trabajar por tiempo indefinido, ¿verdad? Y esta no es más que dice que no se especifica fecha para su terminación, ¿verdad? Ejemplo, trabajador permanente, o sea, un maestro. Un maestro pues sabe cuándo inició su labor laboral, pero no se sabe, no se incluye la fecha de terminación porque no se sabe cuándo se va a retirar el maestro, ¿ah? El maestro. Entonces, por eso esa es una modalidad por tiempo indefinido, ¿va? Se sabe cuándo entró, pero no se sabe cuándo va a terminar la fecha de su trabajo, ¿va? Entonces, entre ellos, como ejemplo, el maestro, ¿va? Ellos se van cuando ellos lo deciden, ¿va? No se sabe cuándo, ¿va? Entonces, por eso es una modalidad de tiempo indefinido. También otra modalidad es a trabajo a plazo fijo. Dice que es sujeto a condición. Existe fecha de inicio y de terminación. En este sí existe fecha de inicio y terminación. Y está sujeto a condición, ¿va? Ejemplo, el servicio que se debe prestar debe ser de naturaleza accidental o temporal, ¿verdad? Por ejemplo, un interinato por una mujer que esté embarazada, le dan su pre y le dan su post. Entonces, por eso es temporal y accidental, ¿va? ¿Por qué sucede? Porque una persona pues tendrá que irse del trabajo porque necesita dar a luz y necesita su tiempo de permiso de prenatal y postnatal, ¿va? Entonces, se dice que es temporal porque solo va a ser por un tiempo, ¿va? Un tiempo y accidental porque sucedió por una situación de salud de una persona. Por eso se llama que es temporal y accidental, ¿va? Son trabajadores temporales, por ejemplo, las vacaciones, ¿va? Esa es una temporada nada más. Alguien se va de vacaciones y le dan lugar a otra persona para que le cubra las vacaciones. Entonces es un trabajo temporal.
cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia que forzosamente ha de poner fin a la relación laboral. O también para un trabajo de obra determinada, que también es temporal, ¿va? También otra modalidad del contrato de trabajo es trabajo para obra determinada. Ya vimos trabajo a plazo fijo y también vimos trabajo por tiempo indefinido, y ahorita pues vamos a tratar la otra modalidad, que es trabajo para obra determinada. Y dice que se contrata a un trabajador para que realice una obra incluyendo todas sus prestaciones en el pago total. O sea, en este contrato de una obra ya van incluidas sus prestaciones en el pago total de lo establecido, el contrato de la obra que va a realizar. Dice que también ya va contemplado el salario, aguinaldo proporcional, bono 14 proporcional, vacaciones proporcionales, etcétera. Ejemplo, la construcción de una casa, la construcción de una casa. Por ejemplo, si una casa la pactan a 3 meses, dentro del contrato de trabajo, pues se deberá pagar su aguinaldo, su bono 14, de forma proporcional, ¿va? Son trabajadores temporales también, ¿va? Y en este caso no se paga indemnización, ¿verdad? Dice, obligaciones de los patronos, artículo 61, Código de Trabajo. ¿Cuáles son las obligaciones de los patronos? La principal obligación del patrono es el pago de un salario al trabajador, lo cual pues también queda estipulado en el contrato de individual de trabajo, que el patrono tiene la obligación de hacer un pago de salario al trabajador por la prestación de sus servicios. La principal obligación del trabajador es la prestación del servicio, artículo 18 de 61, Código de Trabajo, contrato individual de trabajo y obligaciones de los patronos, ¿va? Dice que el patrono tiene la obligación de enviar dentro del improrrogable plazo de los primeros meses de cada año a la dependencia administrativa correspondiente un informe impreso que por lo menos deba contener egresos totales que hayan tenido por concepto de salario, bonificaciones y cualquier otra prestación económica durante el año anterior. Esa es una obligación del trabajador, ¿va? Enviar durante los primeros meses, sea enero, febrero, de cada año a la dependencia administrativa correspondiente un informe en la cual haga ver los egresos totales que hayan tenido por concepto de salario, bonificaciones y cualquier otra prestación económica durante el año anterior, ¿verdad? Dice que otra obligación del patrono es proporcionar instrumentos útiles necesarios para ejecutar el trabajo al trabajador, ¿verdad? Otra obligación del patrono es proporcionarle un local para guardar instrumentos al trabajador. Otra obligación del patrono es permitir que la Inspección de Trabajo y el Ministerio de Trabajo vigilen, ¿va? Que supervisen a esta empresa, ¿va? Que supervise a los trabajadores, ¿va? A los patronos, ¿verdad? Entonces es obligación del patrono permitir que la Inspección de Trabajo pues haga visitas al lugar donde se desempeñan los trabajadores y ellos, ¿va? Y también pues pueden llegar autoridades del Ministerio de Trabajo, ¿va? De más alto rango, ¿va? Otra obligación del patrono, si el trabajador está en un día inhábil, es darle permiso para que vaya a dar su sufragio cuando hay elecciones generales, ¿va? Esa es obligación del patrono, poderle tocar un permiso para que el trabajador pueda retirarse de su trabajo para que vaya a dar su sufragio cuando hay elecciones generales, ¿va? ¿Qué contratos pueden ser verbales? ¿Va? Hay contratos que se suscriben dentro del contrato individual de trabajo, pero también hay algunos que no es necesario que se suscriban dentro de un contrato individual de trabajo. Y estos son los que pueden hacerse verbalmente, son las actividades agrícolas o ganaderas. El servicio doméstico también no es necesario que haya un contrato suscrito, ¿verdad?
simplemente pues puede ser verbal, ¿verdad? Cuando le damos trabajo a una persona para que se dedique a los quehaceres de la casa, ¿va? También no hay necesidad de hacer un contrato, son los trabajos accidentales o temporales que no sean de 60 días, ¿va? Por ejemplo, un albañil, ¿va? Que se le indique pues que la obra pues durará no más de 60 días. Entonces ese no requiere de un contrato individual de trabajo. Trabajo para hora determinada con valor que no exceda de 100 quetzales. Si tenemos un trabajo en donde le decimos que es un trabajo pues que es para un tiempo pequeño, entonces ese tampoco pues puede ser objeto de un contrato individual de trabajo, ¿verdad? Y también dice que no exceda de 60 días, ¿va? Otra obligación del patrono. Es obligación del patrono o de su representante exigir al trabajador campesino, antes de contratarlo, una constancia, que se le presente un documento a que se refiere el artículo 92 del Código de Trabajo, plazo para el pago como prueba de que ya terminó su contrato inmediato anterior con otra empresa, agrícola o ganadera. Es decir, que el patrono puede exigir al trabajador que le presente una constancia donde cuándo fue su último pago y que indique que ahí se terminó su trabajo con otra finca, ¿va? Otra finca. Es obligación del patrono exigir esto y también del trabajador pues presentarlo, ¿va? El patrono queda obligado en el momento de celebrar el contrato verbal a suministrar al trabajador una tarjeta o constancia en la que conste. O sea, cuando tenemos un trabajador ganadero o agricultor, el patrón está obligado a hacer constar en una tarjeta lo siguiente: la fecha de iniciación de la relación de trabajo, el salario estipulado. En esa tarjeta debe de ir la fecha de iniciación de relación de trabajo, cuando empezó a trabajar el trabajador, el salario estipulado, el salario que él va a devengar por su trabajo, por la prestación de servicio, el vencimiento de cada periodo de trabajo, ¿va? Puede ser semanal, quincenal o mensual, ¿va? Entonces se deberá estipular en la tarjeta el vencimiento de cada periodo de pago, ¿va? Tareas y obras realizadas. En esa tarjeta se debe de manifestar por escrito qué tareas y qué obras realizó el trabajador, ¿verdad? Contratos escritos. El contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito. Debe hacerse por escrito en 3 ejemplares. Uno que debe recoger cada parte, o sea, a cada parte, tanto al patrono como al trabajador, se le deberá dar un ejemplar del contrato individual de trabajo, ¿verdad? O sea, dice uno que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse, y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días posteriores a su celebración, ¿verdad? O sea, que el patrono está obligado al celebrarse el acto del contrato individual de trabajo a darle un ejemplar, quedarse con un ejemplar él y darle otro ejemplar al trabajador. Pero asimismo, este patrono tendrá la obligación de hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo un ejemplar del contrato individual de trabajo, ¿verdad? Ya sea por medio de la autoridad de trabajo más cercana dentro de el plazo de 15 días. Es decir, se celebra el contrato de trabajo el día de hoy, entonces el patrono tiene un plazo de 15 días para hacer llegar a la institución administrativa o departamento administrativo más cercano un ejemplar de dicho contrato individual de trabajo, ¿verdad? Dice requisitos del contrato individual de trabajo. Y dice que los requisitos del contrato individual de trabajo son: ¿qué contiene el contrato individual de trabajo en sí? ¿Va? ¿Qué es lo que se plasma
en ese documento. Más adelante, en una diapositiva, yo les voy a mostrar un link en donde está escrito o está suscrito un contrato individual de trabajo, ¿verdad? Pero veamos aquí qué requisitos son los que lleva un contrato individual de trabajo. Y pongan mucha atención, ¿qué es lo que lleva? Un documento donde se va a establecer un contrato individual de trabajo entre patrono y trabajador. Y dice que en primera instancia, en primer lugar, dice nombres, apellidos, edad, estado civil, sexo, nacionalidad, vecindad de los contratantes. Dice, va, Julano et tal, tiene tantos años, su estado civil es soltero, casado, sexo masculino o femenino, nacionalidad guatemalteco, y su vecindad está en lugar tal y tal y tal y tal, ¿va? Dice la fecha de iniciación de la relación laboral. Debe establecerse cuándo en ese contrato individual de trabajo, cuándo va a iniciar la relación laboral, ¿verdad? Cuándo va a iniciar el trabajo en sí, la contratada. La materia de objeto, ¿verdad? ¿Qué es el objeto del contrato individual de trabajo? ¿Va? Lugar de ejecución, ¿dónde se va a ejecutar el trabajo? Modalidad por tiempo indefinido o a plazo fijo, ¿verdad? O por hora determinada. Se debe establecer si el trabajo va a ser a tiempo indefinido, a plazo fijo o por obra determinada, ¿verdad? Tiempo de realización, o sea, el horario en que se va a llevar a cabo ese trabajo, ¿verdad? Establecer las horas de si es una jornada ordinaria, de qué horas a qué hora va a trabajar, o si es una jornada diurna, de qué horas a qué hora va a trabajar. Remuneración, debe ir establecido en el contrato de trabajo el pago, ¿verdad? El salario que va a devengar por la prestación de servicio a un trabajador. El lugar y la fecha de celebración del contrato, ¿verdad? Contrato, celebración, se celebró el día 15-25 de agosto de 2021 en Jutiapa, departamento de Jutiapa, ¿no? La firma de los contratantes o la impresión digital de los que no sepan o no puedan firmar. Además, debe de ir el número de DPI de los contratantes, ¿verdad? Ahorita, antes de leer unos artículos del Código Laboral, les voy a poner en pantalla el link donde ustedes van a encontrar un contrato individual de trabajo para que ustedes tengan un muestrario de lo que es un contrato individual de trabajo y ustedes pues lo podrán bajar del link. Ok, ahí está el link, se lo voy a dar un momento ahí para que puedan copiarlo. Mientras tanto, pues vamos a leer unos artículos de que se mencionaron en la clase y otros que no han sido mencionados, porque el contrato individual de trabajo pues está contenido en los artículos del 18 al articulado número 37 del Código de Trabajo, ¿verdad? De ahí pues que se dan otros contratos, ¿va? Como el contrato colectivo de trabajo, pues ese ya es otro tipo del cual pues considero yo que posteriormente vamos a estudiarlo. Bueno, repitiendo el artículo 18, contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona trabajador queda obligada a prestar a otra patrono sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. El artículo 19, para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo. Ya se dieron cuenta, ¿va? El artículo 19 establece que la relación de trabajo se da cuando se inicie el trabajo, ¿va? Que es el hecho mismo de la prestación de los servicios, ¿va? O sea, el trabajo o de ejecutar el trabajo de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente, ¿va? El artículo 20, el contrato individual de trabajo obliga no solo a los que se establecen en él, sino también a la observancia de las obligaciones y derechos que este código
o los convenios internacionales ratificados por Guatemala determinen para las partes de la relación laboral. B, a las consecuencias que del propio contrato se deriven según la buena fe, la equidad, el uso, las costumbres locales o la ley, ¿verdad? Artículo 21. Si el contrato individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que deba prestarse, el trabajador queda obligado a desempeñar solamente el que sea compatible con sus fuerzas, actitudes, estado o condición física y que sea del mismo género de los que formen el objeto del negocio, actividad o industria que se dedique el patrono. El artículo 21 se refiere a lo que dijimos que cuando no se establece en el contrato individual de trabajo lo que va a desempeñar la función o qué va a ejecutar el trabajador, pues el trabajador está obligado a hacer lo que esté en su capacidad física, ¿va? El artículo 22. En todo contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos por lo menos las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución, el presente código, su reglamento y las demás leyes de trabajo o de previsión social. Como les dije, va, en el contrato debe ir contenido los derechos mínimos que tiene el trabajador y los que están establecidos, pues, como ya dijimos, en el Código de Trabajo, en los reglamentos, en la Constitución Política de la República de Guatemala. Eso no puede faltar en un contrato individual de trabajo, ¿va? Los derechos mínimos del trabajador, ¿va? El artículo 23, que habla de la sustitución del patrono y que se los expliqué anteriormente, ¿va? La sustitución del patrono no afecta a los contratos de trabajo existentes en perjuicio del trabajador. El patrono sustituido queda solidariamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de las disposiciones legales nacidas antes de la fecha de su sustitución y hasta por el término de 6 meses, ¿va? Eso ya lo explicamos también. Esto es para que ustedes se vayan ubicando dentro del código laboral, ¿va? El artículo 24, solo lo referí y ahorita vamos a leerlo. Y dice, la falta de cumplimiento del contrato individual de trabajo o de la relación de trabajo solo obliga a los que en ella incurran a la responsabilidad económica respectiva, o sea, a las prestaciones que determinen este código, su reglamento y las demás leyes de trabajo o de previsión social, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción contra las personas. Artículo 25. El contrato individual de trabajo puede ser por tiempo indefinido, como ya lo habíamos platicado, o establecido o estudiado, cuando no se especifica fecha para su terminación. B, a plazo fijo, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia, como la conclusión de una obra que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo como objeto del contrato y no el resultado de la obra. Para obra determinada, SEBA, para obra determinada, son 3 clases de modalidad. En tiempo indefinido, a plazo fijo y por obra determinada. Cuando se ajuste globalmente en forma alzada del precio de los servicios del trabajador desde que inicia las labores hasta que éstas concluyen, tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada. Artículo 26. Todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba o stipulación lícita y expresa en contrario. Cuando no se estipula qué modalidad, se tiene que el contrato es celebrado por tiempo indefinido, ¿va? Artículo 27. El contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiera, ya lo hablamos, a las labores agrícolas o ganaderas, B, al servicio doméstico, C, a los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días y D, a la prestación de un contrato para obra determinada siempre que el valor de esta no exceda de 100 quetzales y si se hubiere señalado plazo para la entrega siempre que este no sea mayor de 60 días. Artículo 28 del Código Laboral. En los demás casos, el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito. O sea, cuando no se refiera a cuestiones agrícolas, domésticas
o cuando no excedan de 60 días o que el pago sea de 100 quetzales y que no sea mayor de 60 días, los demás contratos deberán ser por escritos. En los demás casos, el artículo 28, el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares, uno que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o renovación o novación, ¿va? Entonces, ya dijimos de que un ejemplar es para el patrón, otro para el trabajador y uno que el patrón está en obligación de enviar al Departamento Administrativo de Trabajo, ¿verdad? Artículo 29. El contrato escrito debe contener, ya dijimos, ¿va? Que tiene que contener los nombres, apellidos, edad, nacionalidad, sexo, profesión también, la fecha de la iniciación de la relación de trabajo, cuándo inicia el trabajo, cuándo se empieza a ejecutar el trabajo, que es cuando se da la relación de trabajo. C. La indicación de los servicios que el trabajador se obliga a prestar, a la naturaleza de la obra o a ejecutar, especificando en lo posible las características y las condiciones de trabajo. El lugar o los lugares donde deben prestarse los servicios o ejecutarse la obra. La designación precisa del lugar donde viva el trabajador cuando se le contrata para prestar sus servicios o ejecutar una obra en un lugar distinto a aquel donde viva habitualmente. Más tarde, o sea, entre un ratito, voy a explicarles este inciso porque está contenido en un artículo más adelante. La duración del contrato, F, la duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido o para la ejecución de obra determinada, ¿verdad? Dice también que el contrato de trabajo debe contener el tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse. Dice H, el salario, beneficio, comisión o participación que debe recibir el trabajador, sí se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera y la forma de pedido y lugar de pago, ¿va? Y las demás estipulaciones legales en que convengan las partes. O sea que hay estipulaciones que son cajoneras, son de ley, pero el patrono y el trabajador pueden convenir, escribir dentro del contrato de trabajo otras estipulaciones, otras cláusulas, ¿va? Que sean de interés de ambas personas, ¿va? El lugar y la fecha de celebración del contrato y la firma de los contratantes o la impresión digital de los que no sepan o no puedan firmar y el número de sus DPI, ¿verdad? Artículo 30. La única prueba dentro del contrato de trabajo para el trabajador es el contrato individual de trabajo, ¿verdad? Es el documento que lo ampararía él en cualquier situación de litigio, sería el contrato individual de trabajo. Eso lo especifica el artículo 30. Artículo 31. Tienen también capacidad para contratar su trabajo los menores de edad, siempre y cuando pues sean representados por un representante legal o quien tenga la guardia o la protección de un menor, ¿verdad? Y que los representen, pues estas personas tienen la capacidad de trabajar, ¿va? Si tienen alguien que los represente, ¿va? Dice que la interdicción judicial declarada del patrono no invalida los actos o contratos que hayan celebrado el ejecutado con sus trabajadores anteriormente a dicha declaratoria. Cuando un patrono es declarado interdicto judicialmente, al trabajador no le afecta esa situación en cuanto a sus contratos de trabajo, ¿va? Porque fueron anteriores a la declaratoria de interdicción del patrono, ¿va? 32, artículo 32. Los contratos relativos al trabajo de los jóvenes que tengan menos de 14 años deben celebrarse con los representantes. Como ya les dije, tienen que tener representantes legales de estos y en su defecto se necesita la autorización para que, no obstante, tengan un representante legal, se necesita la autorización de la Inspección General de Trabajo para que un menor pueda desempeñarse dentro de un trabajo. Artículo 33. Si se contrata al trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República,
pero en lugar, aquí es lo que les decía del inciso E, que cuando les dije que les iba a explicar esta situación del inciso E, que está contenida en el artículo 33. Dice, si se contrata a trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República, pero en lugar distinto al de aquel en que viva habitualmente dicho trabajador, en el momento de celebrarse el contrato, se deben observar estas reglas siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor de 15 kilómetros. O sea, la clave ahí es de que el trabajador tenga que trasladarse a un lugar a más de 15 kilómetros de distancia. Entonces, el patrono tiene la obligación de darle su pasaje de ida y de venida al trabajador que se despliegue por más de 15 kilómetros hacia su trabajo. Si el trabajador tiene que mantenerse dentro del lugar de trabajo, pero tiene lugar donde vivir, el patrono solo está obligado a darle el pasaje de ida cuando se fue al trabajo, y como permaneció en el lugar de trabajo, solo está obligado a darle el pasaje de ida cuando ya, por decirles una situación, el trabajador se fue el lunes, pero permaneció en la finca lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado se retira. Entonces el patrón tiene la obligación de darle su pasaje de venida. Y también cuando por circunstancias el trabajador tendrá que hacerse acompañar de su familia, también el patrono está obligado pues a darle los pasajes de ida y también de regreso, ¿va? De venida a la familia, ¿va? Artículo 34 dice, esta es una prohibición. Se prohíbe celebrar contratos con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o ejecución de obras fuera del territorio de la República sin permiso previo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. O sea, es prohibido contratar trabajadores en el extranjero si no se tiene el permiso previo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Si se tuviera, si el Ministerio de Previsión Social lo autorizara, pues se daría el caso de que pudieran ir al extranjero a trabajar personas. Y hoy suele mucho suceder en día, ¿va? El Ministerio de Trabajo, hay convenios internacionales donde, por ejemplo, Guatemala manda trabajadores a Canadá o a la misma Estados Unidos, ¿va? Entonces, pero tiene que haber una autorización o un convenio entre el Ministerio de Trabajo y la otra parte, ¿va? Dice, el cual no debe autorizar el reclutamiento ni el embarque o salida de los mismos mientras no se llenen a su entera satisfacción los siguientes requisitos. Pongamos la atención a los requisitos para que un trabajador pueda ir al extranjero a prestar sus servicios laborales. Dice, el agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe obligarse a tener permanentemente domiciliado en la capital de la República y por el tiempo que estén en vigencia él o los contratos, un apoderado con poder bastante para arreglar cualquier reclamación que se presente por parte de los trabajadores o de sus familiares en cuanto a la ejecución de lo convenido. O sea, el reclutador de estos trabajadores tiene la obligación de dejar un apoderado en la República de Guatemala por cualquier situación, cualquier problema que se le acontezca al trabajador. B. El agente reclutador a la empresa por cuya cuenta proceda debe pagar los gastos de transporte al exterior desde el lugar en que viva habitualmente el trabajador hasta el lugar de trabajo, incluso los que se originen por el paso de las fronteras y en cumplimiento de las disposiciones sobre migración o cualquier otro concepto semejante. Dice, el agente reclutador, inciso C, o la empresa por cuya cuenta proceda debe depositar en una institución bancaria nacional a la orden del Ministerio de Trabajo y Previsión Social la suma prudencial que éste fije o en su defecto debe prestar fianza suficiente para garantizar los gastos de repatriación de los trabajadores o en su caso de los familiares o de personas que se haya convenido que los acompañen y también para garantizar el pago de los reclamos que se formulen y justifiquen ante las autoridades de trabajo nacionales, quienes han de ser las únicas competentes para ordenar el pago de las indemnizaciones o prestaciones que por tales conceptos procedan, ¿verdad? D.
El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe celebrar por escrito los contratos de los trabajadores de que se traten 4 ejemplares, uno para cada parte y 2 que dicho agente o empresa debe presentar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social con 5 días por lo menos de anticipación al embarque o salida de los interesados. Artículo 35. Ministerio de Trabajo y Previsión Social no debe autorizar los contratos a que se refiere el artículo anterior en los siguientes casos. Si los trabajadores son menores de edad, no se puede autorizar. Si los trabajadores no garantizan en forma satisfactoria la prestación de alimentos para su familia. Si juzga que los trabajadores emigrantes son necesarios para la economía nacional, ¿va? No se debe de dar la autorización. Si juzga que en los contratos de selección de la dignidad de los trabajadores guatemaltecos, tampoco se debe dar autorización. Artículo 36. Las restricciones contempladas en los 2 artículos anteriores no rigen para los profesionales titulados ni para aquellos técnicos cuyo trabajo requieran conocimientos muy calificados. Artículo 37. Todas las disposiciones de este capítulo se deben aplicar a las modalidades que se regulan en los siguientes, salvo que en estos haya manifestación en contrario. Bueno, compañeros, es así como hemos visto el contrato individual de trabajo y espero pues que a las personas que se conectaron, que fueron muy pocas el día de hoy, no entiendo cuál fue el motivo, pero muy pocos, solo 3 compañeros. Les agradezco, compañeros, que hayan estado ahí anuentes a la clase. Tal vez tuvieron alguna situación que hacer los compañeros que el día de hoy no se presentaron a la clase, van. Pero ahí hay un link donde pueden ver cómo se realiza un contrato individual de trabajo. Entonces, no sé si hay otro link, parece que sí hay otro link. No. Para que vean otro, yo creo que ya no. Entonces, de mi parte, pues, yo les agradezco el haberme puesto atención. Muchas gracias por haber atendido la clase y nos veremos en otra oportunidad. Que estudien y que salgan bien sus exámenes.